La mano de Lady Victoria Greymore atravesó el aire del salón de baile con la velocidad de una sentencia. El sonido seco del impacto contra el rostro de Prudence resonó por encima de la música del cuarteto de cuerdas, convirtiendo el elegante vals en un silencio sepulcral. Prudence Greymore sintió el ardor extenderse por su mejilla, mientras docenas de pares de ojos se clavaban en ella. Las plumas de los abanicos se detuvieron a medio movimiento. Las copas de champán quedaron suspendidas a centímetros de los labios, y hasta los sirvientes que circulaban con bandejas de plata se convirtieron en estatuas vivientes. «Eres una desgracia para el apellido Greymore». La voz de su madrastra cortó el aire como un látigo. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de lo que hiciste?» Prudence, con sus 23 años y su vestido de seda color marfil que contrastaba con sus cabellos castaños recogidos en un elaborado peinado, mantuvo la barbilla en alto a pesar de la humillación. Sus ojos color avellana brillaban con lágrimas contenidas, pero se negaba a derramarlas frente a la alta sociedad de Stafford, que ahora la observaba como si fuera un espécimen extraño en un museo. «Madrastra, yo no hice nada incorrecto». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Las acusaciones son falsas y usted lo sabe». Lady Victoria, una mujer de 45 años con rasgos afilados y una expresión perpetuamente desaprobadora, dio un paso amenazante hacia ella. Su vestido de terciopelo burdeos crujió con el movimiento, y las joyas que adornaban su cuello destellaron bajo la luz de las arañas de cristal que colgaban del techo ornamentado de Ashworth Manor. ¿Falsas? Su risa fue cruel. «Media ciudad ha visto cómo coqueteabas descaradamente con el prometido de tu propia hermanastra. ¿Acaso pensaste que nadie lo notaría?» Un murmullo colectivo recorrió el salón. Prudence sintió cómo el peso de 100 juicios silenciosos caía sobre sus hombros. Quiso explicar que todo había sido un malentendido, que simplemente había conversado brevemente con el señor Thornbury sobre asuntos de caridad en los que ambos colaboraban, pero sabía que sus palabras no importarían. En el mundo de la aristocracia inglesa del año 1857, la apariencia lo era todo, y la verdad poco importaba cuando el escándalo ya había sido sembrado. Fue entonces cuando una mano firme pero gentil envolvió la muñeca de Lady Victoria, deteniéndola justo cuando parecía prepararse para propinar un segundo golpe. «Creo que ya ha causado suficiente espectáculo por esta noche, Lady Greymore». La voz profunda y calmada pertenecía a un hombre alto que apareció entre la multitud como una aparición elegante. Prudence alzó la mirada y se encontró con los ojos más intensamente azules que había visto en su vida. El hombre que había interceptado a su madrastra era imponente, con cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, mandíbula fuerte y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. Vestía un traje de etiqueta impecable, con chaleco de brocado plateado y corbatín de seda negra. En su dedo meñique brillaba un anillo con el sello de la nobleza. Vizconde Redcliffe. Lady Victoria palideció visiblemente, y su actitud arrogante se transformó en una deferencia casi servil. «Yo no pretendía causar una escena. Simplemente estaba disciplinando a mi hijastra». «¿Disciplinando?» El vizconde Maximilian Redcliffe arqueó una ceja con expresión incrédula. «Me pareció más bien un ataque público a una joven que claramente no representa ninguna amenaza para usted». Soltó la muñeca de Lady Victoria con un movimiento deliberadamente lento, como si tocarla le resultara desagradable, y luego dirigió su atención completamente hacia Prudence. Sus ojos azules la recorrieron brevemente, no con lascivia, sino con algo que ella no pudo descifrar del todo. ¿Curiosidad? ¿Compasión? ¿Intriga? «Señorita Greymore», su voz se suavizó considerablemente. «Me concedería el honor del siguiente baile». El salón entero contuvo la respiración. Prudence sintió que el piso se movía bajo sus pies. El vizconde Maximilian Redcliffe, uno de los solteros más codiciados y respetados de Inglaterra, le estaba pidiendo un baile después de semejante escándalo. Era impensable. Era escandaloso. Era... «Yo... milord, no creo que sea apropiado después de... insisto». La interrumpió con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que resultó devastadoramente encantadora de todos modos. Sería una lástima desperdiciar esta hermosa música. Antes de que pudiera protestar, Maximilian tomó su mano enguantada y la condujo hacia el centro del salón de baile. Los músicos, interpretando correctamente la situación, comenzaron a tocar un vals vienés. La multitud se apartó para darles espacio,
y Prudence se encontró en los brazos del vizconde, flotando sobre el suelo de mármol pulido, mientras el resto de la alta sociedad los observaba con una mezcla de asombro y escándalo renovado. «Respire, señorita Greymore», murmuró Maximilian mientras la guiaba con una gracia natural. «Se está poniendo pálida, y no quiero que se desmaye en mis brazos». Bueno, no aún, al menos. A pesar de la tensión del momento, Prudence sintió una sonrisa involuntaria tirando de las comisuras de sus labios. La mano del vizconde en su cintura era firme pero respetuosa, y bailaba con la confianza de alguien que había dominado el arte desde la infancia. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja, consciente de que muchos ojos seguían cada uno de sus movimientos. «No me conoce, no me debe nada. Acaba de asociar su reputación impecable con la mía, que está completamente arruinada». Maximilian la hizo girar con elegancia, y cuando sus rostros quedaron nuevamente cerca, ella pudo notar un destello de algo más profundo en su mirada. «Digamos que tengo debilidad por las causas perdidas», respondió con un tono enigmático. «Además, no soporto a las matronas hipócritas que abusan de su poder sobre quienes no pueden defenderse. Su madrastra es conocida en ciertos círculos por su crueldad calculada». «¿Conoce a Lady Victoria?» «Conozco su reputación», corrigió. «Y también conozco la suya, señorita Greymore. He escuchado que es una de las pocas damas de la alta sociedad que realmente se preocupa por los huérfanos de Stafford, que dona no solo dinero, sino tiempo a causas caritativas, y que ha rechazado 3 propuestas matrimoniales perfectamente respetables porque se negaba a casarse sin afecto genuino». Prudence se sonrojó, sorprendida de que este hombre supiera tanto sobre ella. «¿Ha estado investigándome, milord?» «Tengo ojos y oídos en todas partes», respondió con un brillo divertido en la mirada. «Y también tengo un interés particular en las personas que desafían las expectativas sociales con integridad en lugar de rebeldía vacía». El vals continuó, y poco a poco otras parejas comenzaron a unirse a la pista de baile, restaurando cierta normalidad a la velada. Sin embargo, Prudence sabía que el daño estaba hecho. Mañana por la mañana todos los salones de té de Stafford estarían zumbando con especulaciones sobre ella, sobre el vizconde, sobre lo que todo aquello significaba. «¿Y qué opina de las mujeres que son falsamente acusadas?», preguntó sintiendo una oleada de valentía. «¿También tiene debilidad por ellas?» «Depende». Maximilian la acercó imperceptiblemente mientras ejecutaban un giro complicado. «¿Fueron falsas las acusaciones?» «Completamente», respondió sin vacilar. «El señor Thornbury me detuvo para hablar sobre la nueva escuela que estamos construyendo para los niños de los trabajadores textiles. Conversamos durante tal vez 5 minutos, siempre a la vista de otros. Mi hermanastra Evangeline estaba ocupada coqueteando con el duque de Ashford en ese momento, pero aparentemente eso no importa. Y Lady Victoria decidió convertir una conversación inocente en un escándalo. Mi madrastra ha estado buscando una excusa para arruinar mi reputación desde que mi padre murió hace 3 años. La amargura tiñó su voz. Heredé una pequeña fortuna de mi madre, y ella no puede tocarla mientras yo permanezca soltera. Pero si logra casarme con alguien de su elección, o mejor aún, si logra que ningún hombre respetable quiera casarse conmigo, puede mantenerme bajo su control indefinidamente». Maximilian guardó silencio durante varios compases de música, pero Prudence podía ver que su mente trabajaba detrás de esos ojos azules intensos. «¿Qué tan importante es para usted recuperar su reputación?», preguntó finalmente. «Es todo lo que tengo», admitió. «Sin ella no puedo continuar mi trabajo caritativo, no puedo acceder a mi herencia, no puedo vivir con dignidad. Estaré completamente a merced de Lady Victoria». La música comenzó a ralentizarse, señalando el final del vals. Maximilian la guió hacia el borde de la pista de baile, pero no soltó su mano inmediatamente. En cambio, se inclinó más cerca, lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Entonces quizás deberíamos considerar una solución que beneficie a ambos». Su voz fue apenas un susurro. «Reúnase conmigo mañana a las 3 de la tarde en el jardín de la Biblioteca Pública de Stafford. Tengo una propuesta que podría cambiar ambas nuestras vidas». Antes de que Prudence pudiera responder, Maximilian se inclinó en una reverencia perfecta. Besó el dorso de su mano enguantada con una galantería que hizo suspirar a media docena de jóvenes damas presentes, y desapareció entre la multitud con la misma rapidez misteriosa con la que había aparecido. Prudence se quedó inmóvil en medio del salón, con el corazón latiendo aceleradamente
y la mente llena de preguntas. ¿Qué tipo de propuesta podría tener el vizconde Maximilian Redcliffe para ella? ¿Y por qué un hombre de su posición y prestigio estaría interesado en ayudar a una joven prácticamente arruinada socialmente? Mientras Lady Victoria la arrastraba fuera de Ashworth Manor con una furia apenas contenida, Prudence tomó una decisión. Sin importar los riesgos, acudiría a esa cita mañana. Porque si había algo que había aprendido en sus 23 años de vida, era que a veces la salvación llegaba de las fuentes más inesperadas. Y el enigmático vizconde Redcliffe definitivamente era inesperado. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre los senderos de grava del jardín de la Biblioteca Pública de Stafford, cuando Prudence llegó exactamente a las 3 en punto. Había pasado toda la noche anterior despierta, reproduciendo una y otra vez el momento en que el vizconde Maximilian Redcliffe la había rescatado de la humillación pública, sus palabras susurradas, resonando en su mente como una melodía persistente. El jardín estaba prácticamente desierto a esa hora. Los rosales que bordeaban los caminos estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Prudence se había vestido con deliberada modestia, un vestido de día en tono lavanda, con detalles discretos de encaje blanco, su cabello recogido en un moño sencillo, bajo un sombrero de paja adornado con cintas del mismo color. No quería llamar la atención, especialmente después del escándalo de la noche anterior. Su doncella, Martha, una mujer de mediana edad con rostro bondadoso, que había servido a su difunta madre, la acompañaba a una distancia respetable, fingiendo admirar las flores mientras vigilaba discretamente. Era lo más cerca que Prudence podía estar de la propiedad en una situación como esta. Una joven soltera reuniéndose con un caballero sin un acompañante apropiado sería el toque final para su reputación ya tambaleante. «Señorita Greymore», la voz profunda de Maximilian la hizo girar sobre sus talones. El vizconde apareció desde detrás de un seto de boj perfectamente recortado, vestido con un traje de día en tonos grises que resaltaban el azul profundo de sus ojos. Llevaba un bastón con empuñadura de plata, más como accesorio de moda que por necesidad, y su porte seguía siendo tan imponente como la noche anterior. Sin embargo, bajo la luz del día, Prudence pudo notar detalles que la oscuridad del salón de baile había ocultado. Las líneas sutiles alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que aparentaba, la pequeña cicatriz en su mandíbula que hablaba de alguna aventura pasada, y la forma en que sus hombros parecían llevar un peso invisible. «Milord», respondió Prudence con una reverencia breve. «Debo admitir que su invitación me mantuvo despierta toda la noche. No es todos los días que uno recibe propuestas misteriosas de vizcondes». Una sonrisa genuina, no la calculada del salón de baile, iluminó el rostro de Maximilian. «Aprecio su puntualidad», señaló un banco de hierro forjado ubicado bajo un sauce llorón. «¿Le importaría que conversemos sentados? Lo que tengo que decir requiere cierta comodidad». Prudence asintió y se acomodó en el banco, consciente de mantener una distancia apropiada entre ambos. Martha se había posicionado estratégicamente cerca de un rosal, lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. El vizconde notó la presencia de la doncella y asintió con aprobación. «Es prudente que haya traído compañía», comentó mientras tomaba asiento. «Muestra que, a pesar de las acusaciones de su madrastra, usted comprende perfectamente las reglas de la propiedad». «¿Y usted, milord?», preguntó Prudence con un toque de atrevimiento. «¿Dónde está su acompañante?». Maximilian señaló discretamente hacia un hombre corpulento, vestido de forma más modesta que observaba desde cerca de la entrada de la biblioteca. «Mi mayordomo, Cornelius. Es sorprendentemente rápido para su tamaño y tiene un gancho derecho devastador según me han informado. No lo he necesitado usar esas habilidades todavía, pero es reconfortante saber que están disponibles». A pesar de la tensión que sentía, Prudence no pudo evitar sonreír. Había algo refrescante en la franqueza del vizconde, una cualidad poco común entre los hombres de su clase que generalmente se escondían detrás de capas de formalidad y pretensión. «Entonces ambos estamos apropiadamente escoltados», observó. «¿Podría ahora explicarme qué tipo de propuesta justifica tanto misterio?» Maximilian se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos entrelazadas sobre el bastón. Su expresión se volvió seria, casi solemne. «Señorita Greymore,
¿Qué sabe usted sobre mis circunstancias personales? La pregunta la tomó desprevenida. Prudence frunció el ceño, tratando de recordar los chismes y conversaciones que había escuchado sobre el vizconde. Sé que heredó su título hace aproximadamente 5 años, tras la muerte de su padre, que administra una de las propiedades más prósperas de la región y que es considerado uno de los solteros más deseables de Inglaterra. Hizo una pausa. También he escuchado que rechaza sistemáticamente todas las invitaciones a eventos sociales donde la intención obvia es presentarle posibles candidatas matrimoniales. Todo correcto, admitió Maximilian, pero hay un detalle crucial que la alta sociedad desconoce. Un secreto que solo un puñado de personas conoce. Se levantó del banco y caminó unos pasos hacia el sauce, dándole la espalda momentáneamente. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba tensa, como si las palabras le causaran dolor físico. Mi padre dejó un testamento muy específico. Para mantener el título, las propiedades y la fortuna familiar, debo casarme antes de mi 30º cumpleaños. Si no lo hago, todo pasa a mi primo segundo, un hombre despreciable llamado Percival Radcliffe, quien ha estado esperando como un buitre para apoderarse de todo lo que mi familia construyó durante generaciones. Prudence sintió que su respiración se aceleraba. ¿A dónde quería llegar con esto? ¿Y cuándo cumple 30 años, milord? Maximilian se giró para mirarla, y en sus ojos azules había algo parecido a la desesperación contenida. En exactamente 3 meses y medio. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Prudence podía sentir el peso de lo que vendría a continuación, aunque su mente se resistía a creerlo. Señorita Greymore, Prudence. Su uso del nombre de pila era una libertad extraordinaria, pero de alguna manera parecía apropiada dadas las circunstancias. Necesito una esposa, y rápidamente, pero no cualquier esposa. Necesito a alguien que comprenda que este será un matrimonio de conveniencia, una transacción comercial diseñada para salvaguardar mi patrimonio y mi título. ¿Me está pidiendo que me case con usted? Las palabras salieron de la boca de Prudence en un susurro incrédulo. Le estoy ofreciendo un acuerdo mutuamente beneficioso, corrigió Maximilian, regresando al banco pero esta vez sentándose más cerca. Su reputación está destruida. Su madrastra la tiene atrapada. Sin intervención, su vida será miserable, confinada a ser una solterona bajo el control de Lady Victoria, hasta que esta mujer finalmente logre apoderarse de su herencia a través de algún medio legal turbio. Prudence sabía que tenía razón. Ya esa mañana, Marta le había informado que 3 familias que anteriormente la invitaban regularmente a tomar el té habían enviado disculpas cancelando futuras visitas. La máquina de chismes de Stafford trabajaba rápidamente y pronto estaría completamente aislada socialmente. ¿Y qué ganaría yo con este acuerdo?, preguntó tratando de mantener su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Libertad, respondió Maximilian sin vacilar. Como vizcondesa de Radcliffe, estaría fuera del alcance de su madrastra. Tendría acceso completo a su herencia, además de una generosa asignación mensual que podría usar como desee, incluyendo financiar todos los proyectos caritativos que su corazón desee. Tendría su propia ala en Radcliffe Manor, con completa privacidad y autonomía. ¿Y qué esperaría usted de mí? Maximilian sostuvo su mirada directamente, sin rastro de vergüenza o incomodidad. Que aparezca en eventos sociales necesarios como mi esposa, que administre el hogar con la eficiencia que sé que posee y que mantenga las apariencias de un matrimonio respetable ante el mundo exterior. Dentro de los confines de nuestro hogar, viviríamos vidas esencialmente separadas. Yo no interferiría en sus actividades, y usted no interferiría en las mías. ¿Y herederos? La pregunta hizo que Prudence se sonrojara, pero necesitaba saberlo. Seguramente un vizconde necesita asegurar la sucesión. Por primera vez, Maximilian pareció incómodo. Se aclaró la garganta y desvió la mirada brevemente hacia los rosales. El testamento de mi padre solo requiere que esté casado para mantener el título. No especifica nada sobre herederos. Si en el futuro decidimos que es necesario para asegurar la línea sucesoria, podríamos abordar ese asunto con la formalidad y el respeto que ambos merecemos. Pero no sería una expectativa inmediata ni una presión constante. Prudence sintió una mezcla de alivio y tristeza. Desde niña había soñado con un matrimonio por amor,
con un esposo que la adorara y una familia llena de risas y afecto. Lo que Maximilian proponía era lo opuesto, un arreglo frío, calculado, desprovisto de emoción genuina. ¿Pero acaso tenía otra opción? «¿Puedo preguntarle algo, milord Maximilian?», corrigió suavemente. «Si vamos a casarnos, deberíamos al menos usar nuestros nombres de pila cuando estemos en privado». Maximilian entonces, el nombre se sentía extraño en su lengua, demasiado íntimo para alguien que prácticamente era un desconocido. «¿Por qué yo? Ciertamente hay docenas de jóvenes damas sin escándalos adjuntos que estarían encantadas de convertirse en vizcondesa, incluso bajo estas condiciones». Maximilian se reclinó contra el respaldo del banco y por primera vez desde que comenzó la conversación, una expresión casi vulnerable cruzó su rostro. Porque las otras jóvenes damas querrían un matrimonio real, querrían amor, atención, la ilusión completa del romance. Vendrían con expectativas que no puedo cumplir, con sueños que no puedo hacer realidad. Hizo una pausa. Usted, por otro lado, ha demostrado ser práctica. Ha rechazado propuestas basadas en la falta de afecto, lo que me dice que valora la honestidad sobre las apariencias. Y después de anoche, está en una posición donde un matrimonio de conveniencia no parece tan terrible comparado con la alternativa. Entonces soy conveniente porque estoy desesperada. Había amargura en la voz de Prudence. No. Maximilian negó con la cabeza firmemente. Es conveniente porque es inteligente, capaz, y porque creo que podemos llegar a un entendimiento mutuo basado en el respeto, en lugar de falsas promesas de pasión eterna. Prudence se levantó del banco y caminó hacia el rosal más cercano, necesitando un momento para procesar todo. Una abeja zumbaba entre las flores, ocupada en su trabajo, inconsciente de los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. Qué simple debía ser la vida de una abeja. Propósito claro, objetivos definidos, sin complicaciones emocionales. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó finalmente, sin girarse para mirarlo. «Idealmente, me gustaría anunciar nuestro compromiso dentro de la próxima semana». La honestidad brutal de Maximilian era casi refrescante. Eso nos daría tiempo suficiente para planear una boda rápida pero respetable y comenzar el proceso de establecer nuestro arreglo. «Una semana», repitió Prudence, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. «¿Y si me niego? Entonces buscaré otra solución y usted quedará libre para enfrentar su situación como mejor le parezca». No había amenaza en su voz, solo un reconocimiento de la realidad. «Pero Prudence, debo ser honesto, su situación no mejorará con el tiempo. Lady Victoria es implacable, y el escándalo de anoche es solo el comienzo de lo que será capaz de hacer para mantenerte bajo su control». Prudence cerró los ojos, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. ¿Era esto realmente lo que su vida había llegado a ser? Elegir entre la miseria garantizada bajo el yugo de su madrastra o un matrimonio sin amor, con un hombre que prácticamente admitía que ella era simplemente una solución conveniente a su problema. Pero entonces recordó algo. Recordó la forma en que Maximilian había detenido la mano de Lady Victoria anoche, la firmeza en su voz cuando defendió a Prudence ante la multitud crítica. Recordó el respeto en sus ojos cuando bailaron, la forma en que la había tratado como una persona digna de consideración en lugar de simplemente un problema a resolver. Tal vez, solo tal vez, un matrimonio basado en el respeto mutuo y la honestidad podría ser mejor que uno basado en falsas promesas de amor que rara vez se cumplían de todos modos. «Necesito hablar con alguien antes de tomar mi decisión», dijo finalmente, girándose para enfrentarlo. «Hay una persona cuya opinión valoro enormemente, alguien que conoció a mi madre y ha sido como una abuela para mí». «¿Lady Ashworth?», adivinó Maximilian, demostrando una vez más que sabía más sobre ella de lo que había admitido inicialmente. «Sí, si ella cree que esto es una locura, entonces hablaré con Lady Ashworth también», interrumpió Maximilian levantándose del banco. «Tiene mi más profundo respeto, y si ella cree que este arreglo sería perjudicial para usted, reconsideraré mi propuesta». Prudence lo estudió cuidadosamente. En ese momento, bajo la sombra moteada del sauce llorón, con los rayos del sol creando patrones dorados en su rostro, el vizconde Maximilian Redcliffe parecía menos intimidante y más humano. Un hombre atrapado en circunstancias difíciles, tratando de encontrar una solución que no destruyera su vida o la de otra persona en el proceso. «Muy bien»,
Extendió su mano enguantada hacia él. Visitaré a Lady Ashworth mañana por la tarde. Si después de hablar con ella sigo considerando su propuesta favorablemente, le enviaré palabra. Maximilian tomó su mano y la sostuvo un momento más de lo estrictamente necesario. Gracias por al menos considerarlo. Su voz sonaba genuinamente aliviada. Y Prudence, quiero que sepa algo. Puede que este sea un arreglo de conveniencia, pero eso no significa que vaya a tratarla con menos que el respeto y la consideración que merece. Tiene mi palabra como caballero. Las palabras son fáciles, Maximilian, respondió suavemente. Son las acciones las que revelan el verdadero carácter de una persona. Entonces, júzgueme por mis acciones, replicó con una intensidad que la hizo estremecerse, y espero demostrarle que, aunque nuestro matrimonio pueda carecer de pasión romántica, no carecerá de integridad, respeto, ni compañerismo genuino. Mientras Prudence se alejaba del jardín con Martha siguiéndola de cerca, no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Maximilian seguía de pie bajo el sauce, observándola partir con una expresión inescrutable en su rostro. En ese momento, Prudence se dio cuenta de algo. Este hombre era un misterio, una colección de contradicciones que no podía descifrar del todo, y a pesar de todas las razones lógicas por las que debería huir de esta propuesta descabellada, una pequeña parte de ella, una parte que se negaba a ser completamente práctica, sentía curiosidad por descubrir qué secretos guardaba el enigmático vizconde Redcliffe detrás de esos ojos azules intensos y esa fachada de fría conveniencia. La residencia de Lady Ashworth se encontraba en la parte más antigua y elegante de Stafford, una mansión de piedra gris con ventanas emplomadas y jardines meticulosamente cuidados que habían presenciado 3 generaciones de la aristocracia inglesa. Prudence llegó exactamente a las 2 de la tarde del día siguiente, como había acordado mediante una nota urgente enviada la noche anterior. La anciana dama la esperaba en su salón privado, un espacio acogedor repleto de libros, tapices antiguos y retratos familiares que contaban historias de tiempos pasados. Lady Ashworth tenía 72 años, cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante, y ojos grises que habían visto demasiado de la vida como para sorprenderse fácilmente por cualquier cosa. Mi querida Prudence, Lady Ashworth extendió sus manos artríticas cuando la joven entró. Ven, siéntate junto a mí. Martha me envió palabras sobre el escándalo de anteanoche. Lamento enormemente lo que esa víbora de Victoria te hizo. Prudence tomó asiento en el sofá de terciopelo azul junto a la anciana, sintiendo inmediatamente la calidez y seguridad que siempre había asociado con Lady Ashworth. Esta mujer había sido la mejor amiga de su difunta madre, y después de la muerte de ambos padres de Prudence, se había convertido en su confidente más cercana. «Hay más, Lady Ashworth», comenzó Prudence, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba en su regazo. «Algo que sucedió después del escándalo. Algo que podría cambiar todo». Durante los siguientes 20 minutos, Prudence relató cada detalle. La intervención de Maximilian en el baile, el vals que había escandalizado a todos, la misteriosa invitación al jardín de la biblioteca y, finalmente, la extraordinaria propuesta de matrimonio de conveniencia. Lady Ashworth escuchó en silencio, su expresión inescrutable, ocasionalmente tomando sorbos de té de su taza de porcelana china. Cuando Prudence terminó, el silencio se extendió entre ambas como una niebla espesa. Lady Ashworth colocó su taza cuidadosamente sobre la mesita auxiliar y se reclinó en el sofá, estudiando a Prudence con esos ojos grises penetrantes que parecían ver directamente a través del alma de las personas. «El vizconde Redcliffe», dijo finalmente. «Interesante elección. ¿Sabes algo sobre su familia?» «Solo lo que todo el mundo sabe», admitió Prudence, «que heredó el título joven, que administra sus propiedades exitosamente, que es considerado un soltero codiciado pero esquivo». Lady Ashworth asintió lentamente, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el brazo del sofá. Conocía a su padre, el difunto Lord Redcliffe. Era un hombre severo, obsesionado con el linaje y la tradición familiar. No me sorprende que dejara un testamento tan exigente. Pero el hijo, Maximilian, siempre fue diferente, más reflexivo, más compasivo que su padre. ¿Lo conoce personalmente? «Lo he observado en eventos sociales a lo largo de los años», respondió Lady Ashworth. «He notado cómo trata a los sirvientes con respeto genuino, cómo evita la crueldad casual
que tantos de su clase consideran aceptable. También he escuchado que dona generosamente a causas caritativas, aunque lo hace discretamente, sin buscar reconocimiento público. Prudence sintió un destello de esperanza ante estas palabras, pero Lady Ashworth levantó una mano arrugada para detenerla antes de que pudiera hablar. Sin embargo, debo preguntarte algo crucial, mi querida niña. ¿Estás considerando esta propuesta porque genuinamente crees que podría funcionar o simplemente porque tienes miedo de tu madrastra? La pregunta penetró directamente al corazón de las dudas de Prudence. Se mordió el labio inferior, tratando de encontrar una respuesta honesta. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez ambas cosas. Lady Victoria me tiene atrapada y cada día que pasa bajo su techo siento que pierdo más de mí misma. Pero también hay algo en Maximilian que me intriga. Su honestidad brutal es casi refrescante en un mundo lleno de mentiras corteses. La honestidad es valiosa, concordó Lady Ashworth, pero un matrimonio sin amor puede ser increíblemente solitario. Prudence, tu madre se casó por amor con tu padre, y aunque su tiempo juntos fue demasiado breve, fueron genuinamente felices. ¿Estás preparada para renunciar a esa posibilidad? Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Prudence. Había pasado incontables noches soñando con encontrar un amor como el de sus padres, con experimentar esa conexión profunda que los había unido hasta el último aliento de su padre 3 años atrás. He rechazado 3 propuestas esperando encontrar ese amor, dijo con voz temblorosa, pero ahora mi reputación está destruida. ¿Qué hombre respetable querría casarse conmigo después del escándalo de Lady Victoria? La propuesta de Maximilian puede ser fría, pero al menos es honesta. Al menos sé exactamente dónde estoy parada. Lady Ashworth suspiró profundamente y tomó las manos de Prudence entre las suyas, apretándolas con sorprendente fuerza. Escúchame bien, querida niña. Si decides aceptar esta propuesta, no lo hagas desde un lugar de desesperación. Hazlo porque ves una posibilidad genuina de construir algo significativo, aunque no sea el romance de cuentos de hadas que soñabas. Los matrimonios de conveniencia pueden evolucionar hacia asociaciones genuinas, incluso hacia afecto profundo, si ambas partes están dispuestas a invertir en el respeto mutuo. ¿Cree que Maximilian estaría dispuesto a eso? No puedo hablar por él, respondió Lady Ashworth, pero basándome en lo que sé de su carácter, creo que es un hombre de palabra. Si promete tratarte con respeto, probablemente lo hará. La pregunta es si eso será suficiente para ti. Prudence cerró los ojos, tratando de imaginar su vida como la vizcondesa de Redcliffe. Visualizó los enormes salones de Redcliffe Manor, las responsabilidades de administrar una gran propiedad, las apariciones públicas del brazo de Maximilian, mientras mantenían la ficción de un matrimonio feliz. También imaginó las noches solitarias en su propia ala de la mansión, sabiendo que su esposo estaba en algún lugar de la misma casa, pero manteniendo su distancia acordada. «Tengo miedo», susurró. Miedo de tomar la decisión equivocada, de despertar en 5 años arrepentida de haber elegido la seguridad sobre la posibilidad del amor verdadero. «El miedo es sabio», dijo Lady Ashworth suavemente. «Significa que estás tomando esto seriamente. Pero también debe ser práctica. Tu situación con Victoria empeorará dramáticamente. Esa mujer es capaz de cosas terribles cuando se siente amenazada por tu independencia. Como si el universo quisiera subrayar ese punto, la puerta del salón se abrió abruptamente y un mayordomo de rostro pálido entró apresuradamente. «Disculpe la interrupción, milady, pero hay un mensajero urgente para la señorita Greymore». Un joven con librea azul entró y entregó a Prudence una nota sellada. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó las líneas escritas con la letra puntiaguda y familiar de su madrastra. «Prudence, he decidido que tu comportamiento escandaloso requiere medidas drásticas. He arreglado tu compromiso con el señor Cornelius Blackwell, un viudo de 58 años de buena posición. La boda se celebrará en 3 semanas. No se tolerará ninguna objeción. Tu obediencia es obligatoria. Lady Victoria Greymore». El papel cayó de las manos de Prudence mientras el color abandonaba su rostro. Cornelius Blackwell era conocido en Stafford como un hombre cruel que había enterrado a 2 esposas bajo circunstancias sospechosas. Los rumores sobre su temperamento violento y sus hábitos deplorables
circulaban en voz baja entre las damas de la alta sociedad. «¿Qué dice?», preguntó Lady Ashworth con urgencia. Prudence le entregó la nota con manos temblorosas. Lady Ashworth la leyó y su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. «Esa mujer ha cruzado una línea imperdonable», declaró. «Blackwell es un monstruo apenas civilizado. No puedo permitir que te cases con él. No tengo elección». La voz de Prudence sonaba hueca. «Soy menor de 25 años. Legalmente, Lady Victoria, como mi tutora designada, puede forzarme a este matrimonio. Puedo apelar ante un magistrado, pero eso tomaría meses, y para entonces ya estaré casada con Blackwell». Lady Ashworth se levantó del sofá con una determinación que contradecía su edad avanzada. «Hay otra opción, el vizconde Redcliffe. Si anuncias tu compromiso con él inmediatamente, Victoria no podrá forzarte a casarte con Blackwell. Un compromiso público con un vizconde anula cualquier acuerdo que ella haya hecho con ese despreciable viudo». Prudence sintió que el mundo giraba a su alrededor. La decisión que había esperado tener una semana para considerar cuidadosamente ahora debía tomarse en cuestión de horas. Era elegir entre un matrimonio de conveniencia con un hombre que al menos prometía respeto o convertirse en la esposa de un monstruo conocido. «¿Qué hago?», preguntó, odiando el sonido de desesperación en su propia voz. Lady Ashworth tomó su rostro entre sus manos arrugadas, obligándola a mantener contacto visual. «Vas a ir directamente a Redcliffe Manor ahora mismo. Vas a aceptar la propuesta de Maximilian. Y vas a luchar por tu derecho a una vida donde al menos tengas control sobre tu propio destino». Su voz se suavizó. «Tu madre querría que fueras valiente, querida. Y a veces, el valor significa elegir el menor de dos males y luego trabajar para convertirlo en algo mejor». Prudence asintió, sintiendo una extraña calma descender sobre ella. La decisión había sido tomada, no por elección real, sino por necesidad absoluta. Pero tal vez Lady Ashworth tenía razón. Tal vez un matrimonio comenzado en circunstancias pragmáticas podría evolucionar hacia algo genuino si ambas partes estaban dispuestas a intentarlo. «¿Vendrá conmigo?», preguntó Prudence. «No podrías detenerme ni aunque quisieras», respondió Lady Ashworth con una sonrisa feroz. «Voy a asegurarme de que ese joven vizconde comprenda exactamente en qué se está metiendo y qué espero de él en términos de cómo te trate». Mientras el carruaje de Lady Ashworth las llevaba a través de las calles de Stafford hacia Redcliffe Manor, Prudence miró por la ventana observando el paisaje familiar pasar. En algún lugar de esta ciudad, su madrastra probablemente estaba celebrando lo que creía era su victoria definitiva. Pero Victoria Greymore estaba a punto de descubrir que Prudence no era la joven sumisa que imaginaba. Iba a convertirse en vizcondesa. Iba a escapar de las garras de su madrastra. Y quizás, solo quizás, iba a encontrar algo parecido a la felicidad en el proceso. Redcliffe Manor se elevaba majestuosamente al final de un largo camino bordeado de olmos centenarios. La mansión de piedra caliza, con sus torres simétricas y ventanas arqueadas, proyectaba una imagen de solidez y permanencia que contrastaba dramáticamente con la agitación que Prudence sentía en su interior. El carruaje se detuvo frente a la imponente entrada principal, donde Cornelius, el mayordomo de Maximilian, esperaba con expresión impasible. «Lady Ashworth, señorita Greymore», saludó con una reverencia formal. «El vizconde las espera en la biblioteca. Me tomé la libertad de informarle de su llegada cuando los vigías avistaron su carruaje». Prudence intercambió una mirada con Lady Ashworth. La anciana le apretó la mano con firmeza reconfortante, mientras seguían al mayordomo, a través de pasillos decorados con retratos ancestrales y tapices flamencos. La riqueza evidente en cada detalle no intimidaba tanto, como confirmaba la magnitud de lo que Maximilian arriesgaba con su situación testamentaria. La biblioteca era una sala circular impresionante, con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo abovedado. Maximilian estaba de pie junto a una ventana alta, observando los jardines, pero se giró inmediatamente cuando entraron. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación al ver las caras tensas de ambas mujeres. Prudence, Lady Ashworth, se acercó rápidamente. No esperaba respuesta tan pronto. ¿Ha ocurrido algo? Prudence le entregó la nota de Lady Victoria sin decir palabra. Mientras Maximilian la leía, vio cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se ponían blancos al apretar el papel. Cornelius Blackwell. Prácticamente escupió el nombre.
Ese miserable no debería estar permitido en sociedad decente, mucho menos cerca de cualquier mujer respetable. Precisamente por eso estamos aquí, intervino Lady Ashworth con tono autoritario. Mi querida Prudence necesita tomar una decisión inmediata, y antes de que lo haga, necesito garantías de usted, vizconde Redcliffe. Maximilian dejó la nota sobre el escritorio de caoba y se volvió hacia ellas con completa atención. Pregunte lo que necesite saber, milady. Lady Ashworth se irguió tanto como su estatura menuda lo permitía, sus ojos grises brillando con determinación protectora. Este matrimonio puede comenzar como un acuerdo comercial, pero Prudence es como una nieta para mí. Necesito su palabra de honor de que nunca la tratará con crueldad, que respetará su autonomía y que si alguna vez surge la posibilidad de que este matrimonio se convierta en algo más genuino, usted estará abierto a esa posibilidad. El silencio que siguió fue denso. Maximilian caminó hacia la chimenea apagada, apoyó una mano en el manto de mármol y permaneció así varios segundos antes de responder. Lady Ashworth, no puedo prometerle amor romántico porque sería deshonesto. Mi corazón... Hizo una pausa como si las palabras le causaran dolor físico. Mi corazón fue enterrado hace 5 años junto con alguien muy importante para mí. Pero puedo prometerle esto. Prudence será tratada con el máximo respeto y consideración. Tendrá completa libertad para perseguir sus intereses y pasiones. Nunca levantaré mi mano o mi voz contra ella con ira. Y si con el tiempo se desarrolla un afecto genuino entre nosotros, no lo rechazaré por orgullo o terquedad. Prudence sintió algo apretarse en su pecho. Había alguien en el pasado de Maximilian, alguien cuya pérdida todavía lo marcaba profundamente. Eso explicaba su renuencia al matrimonio, su insistencia en un arreglo sin expectativas emocionales. ¿Quién era ella?, preguntó suavemente. Maximilian se volvió hacia Prudence, y en sus ojos azules había una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Se llamaba Isabella. Era la hija del embajador español. Nos conocimos en Londres durante mi primer año después de heredar el título. Ella era brillante, compasiva, llena de vida. Su voz se volvió áspera. Íbamos a casarnos, pero contrajo fiebre escarlata 3 meses antes de la boda. Murió en mis brazos después de 2 semanas de agonía. El dolor en su voz era tan palpable que Prudence sintió lágrimas picando en sus ojos. De repente, todo tenía sentido. Su evitación del matrimonio, su propuesta clínica de un arreglo sin amor, su honestidad brutal sobre las expectativas. «Lo siento mucho», susurró Prudence. «No pretendía abrir viejas heridas». «No se disculpe». Maximilian se acercó a ella. «Necesita saber en qué situación está entrando. No sería justo ocultarle esto. Isabella fue el amor de mi vida, y cuando murió algo dentro de mí murió también. Por eso le ofrezco un matrimonio de conveniencia en lugar de falsas promesas de pasión. Es todo lo que puedo dar honestamente». Lady Ashworth observaba el intercambio con expresión pensativa. Finalmente asintió. «La honestidad es más valiosa que las promesas vacías. Prudence, la decisión es tuya, pero tienes mi bendición si decides aceptar». Prudence miró a Maximilian directamente. Vio a un hombre marcado por la pérdida, atrapado por obligaciones familiares, tratando de navegar circunstancias imposibles con tanta dignidad como podía reunir. No era la historia de amor que había soñado, pero había algo profundamente humano en su honestidad compartida sobre limitaciones y cicatrices. «Acepto su propuesta», dijo finalmente, «pero tengo algunas condiciones propias». Una chispa de respeto brilló en los ojos de Maximilian. «Escucho. Quiero continuar mi trabajo caritativo sin restricciones. Quiero tener voz en las decisiones del hogar. Y quiero que prometa que si alguna vez decide que este arreglo no funciona, me lo dirá directamente en lugar de hacerme sentir no deseada mediante frialdad calculada». «Acordado», respondió Maximilian sin vacilar. «Y yo añado esto. Tendrá acceso completo a las finanzas que necesite para sus proyectos. Tendrá su propio equipo de sirvientes que respondan solo ante usted. Y prometo que siempre será tratada como mi igual, no como una subordinada». Extendió su mano hacia ella. Prudence la tomó, sintiendo la calidez de sus dedos a través de los guantes de ambos. «Entonces estamos comprometidos», declaró. «Cornelius», llamó Maximilian, «envíe mensajeros inmediatamente. Quiero que el anuncio de nuestro compromiso aparezca en el periódico de mañana. También envíe una nota personal a Lady Victoria Greymore
informándole que su hijastra está ahora bajo mi protección. El mayordomo asintió y salió rápidamente para ejecutar las órdenes. La boda, continuó Maximilian. Dados mi plazo temporal y su situación urgente, propongo que sea en 3 semanas. Sé que es apresurado, pero... Es perfecto, interrumpió Prudence. Entre más pronto, mejor. Lady Ashworth se aclaró la garganta. Yo me encargaré de los preparativos con la ayuda de Prudence. Una boda rápida pero respetable que no dé pie a más chismes de los necesarios. Durante la siguiente hora, discutieron detalles prácticos. La ceremonia sería en la capilla privada de Redcliffe Manor, seguida de un desayuno íntimo para 50 invitados selectos. Prudence se mudaría a la mansión inmediatamente después de la boda, estableciendo su residencia en el ala este que Maximilian había mencionado. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Maximilian acompañó a ambas mujeres hasta el carruaje. Antes de que Prudence subiera, él tomó su mano nuevamente. «Sé que esto no es lo que soñó para su vida», dijo en voz baja, «pero le prometo hacer todo lo posible para que no se arrepienta de esta decisión». Prudence estudió su rostro, memorizando los planos y ángulos que pronto le serían tan familiares. Vio sinceridad en sus ojos, determinación en la línea de su mandíbula y algo más que no pudo identificar completamente. «Yo también lo prometo», respondió. «Seremos socios, Maximilian. Quizás no amantes apasionados, pero socios que se respetan mutuamente». 3 semanas después, Prudence Greymore se convirtió en la vizcondesa de Redcliffe bajo el sol brillante de una mañana de junio. La ceremonia fue elegante y emotiva, con Lady Ashworth llorando discretamente en la primera fila. Lady Victoria no asistió, pero envió una nota mordaz que Prudence quemó sin leerla completamente. Cuando Maximilian la besó al final de la ceremonia, fue un beso casto y respetuoso, apenas un roce de labios que selló su compromiso ante Dios y la ley. Pero mientras sus manos se entrelazaban, Prudence sintió algo inesperado: esperanza. Los meses siguientes trajeron ajustes y descubrimientos. Prudence floreció en su nuevo rol, expandiendo sus iniciativas caritativas con el respaldo financiero de Maximilian. Él, a su vez, descubrió que tener una compañera inteligente para discutir asuntos de la propiedad era inesperadamente gratificante. Cenaban juntos 3 veces por semana, conversando sobre libros, política y filosofía. Caminaban por los jardines los domingos, desarrollando lentamente una amistad cómoda. No era pasión, pero era genuino. Una tarde de otoño, 6 meses después de su boda, Prudence encontró a Maximilian en la biblioteca, mirando un retrato miniatura de Isabella que guardaba en su escritorio. «¿La extrañas?», preguntó suavemente. «Siempre», admitió él, «pero últimamente el dolor es más suave. Ya no me consume como antes». Se volvió hacia ella con una expresión que Prudence no había visto antes, calidez genuina mezclada con algo parecido al afecto. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por ser exactamente quien eres. Por no exigir lo que no puedo dar, por hacer de este arreglo algo más que una transacción comercial». Prudence sonrió, sintiendo calor expandirse en su pecho. «Somos un buen equipo», dijo. «Sí», concordó Maximilian, «lo somos». Y aunque ninguno pronunció la palabra amor, ambos reconocieron silenciosamente que algo precioso estaba creciendo entre ellos: respeto, compañerismo y la posibilidad de que algún día quizás pudiera convertirse en algo más profundo. Por ahora, era suficiente.